Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la temprana asistencia. Bueno, voy a presentar esta mesa redonda que está dedicada a la era líquida, posmodernidad, nihilismo y lenguaje. Para ello me acompañan tres conferenciantes de lujo. Comenzaremos con Rafael Moreno para seguir con Francisco Romero y completar la sesión con Pili López. Ruego a los conferenciantes que nos atengamos al tiempo para no retrasarnos como nos ha pasado en otras ocasiones y poder tener un debate al final. Comenzaré presentando a Rafael. ¿Qué decir de Rafael? Además de amigo, bueno, pues es doctor de filosofía por la Universidad de La Laguna, también miembro de Ercritia. Actualmente pues trabaja de profesor tutor de la UNED en el Centro Social de La Laguna y también es profesor de enseñanza secundaria en el Instituto Villalba Herbás de la Orotava en Tenerife. Es licenciado en Filosofía y Periodismo por la Universidad de La Laguna, máster en Filosofía de la Historia de la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado diversas estancias de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Friburgo, la Universidad Técnica de Berlín y en la Universidad Autónoma de México. Y bueno, disfrutaremos de una ponencia titulada La nada que decir, metafísica y diferencia en Martin Heidegger. Adelante, Rafael, Muy todo bien. tuyo. Muchas gracias, Paula. Aquí. Bueno, muchísimas gracias, Paula. ¿Se me oye bien? Muchísimas gracias, Teresa, por la invitación. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a la organización de este evento de gran calado. Yo no he tenido la fortuna, por cuestiones laborales, de asistir a todos, cosa que lamento, pero bueno, no hay más que ver el programa para darse cuenta de la importancia del asunto. O sea que agradezco enormemente a todas las personas que han estado implicadas en la organización. Sin más, paso a mi ponencia, que bueno, de algún modo, por resumirla un poco y saber a qué atenernos, digo a lo largo del texto que es un propósito modesto, creo yo, de algún modo ver cómo se puede articular en tres textos en concreto de Martin Heidegger, en qué es metafísica, epílogo a qué es metafísica e introducción a qué es metafísica, cómo se puede articular en esos tres textos precisamente la noción de metafísica por si allí hubiera la posibilidad de hablar de algo que pudiéramos llamar post-metafísico a partir de esos textos. Ese es un poco el sentido de lo que voy a exponer. Demos un salto al modo de decir la continuidad del pensamiento de Martin Heidegger y de la cosa allí pensada, la única, aquella en la que se demora la filosofía nombrándola pluralmente, de diversas maneras. Digamos la diferencia ontológica, por si reparar en ella hiciera posible reconocer más el espíritu de la música que el nacimiento de la tragedia, más el nacimiento de la posmetafísica que el espíritu absoluto, y su drama y su comedia de los horrores y nuestra atrofiada capacidad para cualquier acción que no se agote en insana hiperactividad. En resumen, intentemos abrir lo posmetafísico desde lo que Heidegger pensara como metafísica, torsionándola desde sus restos. Si me permiten, para poder exponer con mayor claridad. Sea el salto al año 1955, fecha del texto en torno a la cuestión del ser, acerca de la línea, donde se dice que el guión del Dasein es uno de los modos posibles de decir el ser, que la apertura que propicia todo aparecer de la cosa, toda desocultación, es otro de los modos posibles de decir el ser, y que el quedar velado de la verdad como aletheia es un tercer modo posible de decir el ser. Hay diferencia entre ente y ser, pero de modo que la diferencia es el entre mismo, de modo que el ser no es otra cosa que ese entre. La diferencia que, por ejemplo, hay, aquella que se da, aquella que acontece, cuando decimos algo de algo, cuando reducimos enunciado verdadero el aparecer de una cosa.
Aquella diferencia que viene cuando con la operación enunciativa, la cosa, el asunto que da que pensar, se retira para que luzca ahí enfrente, ahí enfrentado, su carácter de objeto óntico. No hay entonces dos elementos separados que se pongan luego en relación de diferencia desde sus respectivas posiciones. Ni hay un elemento mayor o más amplio o más imponente o más abstracto o más ente del que emane el otro elemento o que a él se refiera, un él con mayúsculas, al modo en que se escribe, por ejemplo, Dios o historia o modernidad. Entre estas dos maneras de entender lo diferente, en realidad iguales, la diferencia ontológica es aquella originaria y fundante y posibilitante, sin la cual no habría nada más que nada. Así lo lee Gadamer cuando escribe lo siguiente. El heideggerianismo, cito a Gadamer, o nietzscheanismo francés, se adhirió a este sentido de diferencia y escribió intencionadamente mal la palabra différence, poniendo en su lugar différence. Evidentemente, esta modificación quiere que se tenga conciencia del doble sentido que se encierra en el verbo latino diferre, que es el diferir y diferenciar. Por tanto, la diferencia no es algo que uno haga, sino que es algo que se hace allí, algo que se abre como un abismo, algo se separa, se produce un abrirse. Fin de la cita de Gadamer. Más explicativo se muestra Martínez Marzoa, del que aprovechamos aquí algunas de sus aclaraciones. Lo óntico, dice, es lo que hay. Solo cabe la presencia de lo ente. Ocurre, sin embargo, que a partir de tal presencia es posible encaminarse al ontológico en la forma de preguntarse en qué consiste tal presencia del ente, qué es ser eso de ente. Un camino, sigue diciendo Marzoa, que no es de ida y vuelta, ya que el ontológico no es presencia constatable, sino el lugar de la pregunta, que supone un desgarro con respecto a lo constatable, sin el cual ello no sería constatable. En ese espacio de juego se mueve la diferencia ontológica, estando aún por ver si cabe no solo la ida hacia lo ontológico, sino también la vuelta. Si es que se nos abre la posibilidad de que eso que con Marzoa se dice desgarro y pregunta pueda ser comprendido como abundancia y correspondencia. Pero antes, ¿qué sucede con esa diferencia en lo que podríamos llamar representar moderno y que al microscopio, como en un plano detalle, cabe llamar enunciado, objeto o verdad predicativa? Sucede que con la objetivación de la representación en la que, válganos ser y tiempo, ya se mueve de antemano el comprender, se ejerce un forzamiento, un ataque, una provocación para que la cosa se muestre en el horizonte de la presa representadora, dice Heidegger. Pero sucede también que con esta operación casi bélica, con esta escaramuza de cazador, la cosa, el asunto, vale decir la diferencia que es el ser, pasa a un contraataque, que solo puede ser cabalmente asumido por el pensamiento representativo de dos maneras: bien como inefabilidad, misterio, mito y productos derivados, bien como aquello que la teoría del conocimiento debe integrar ampliando el marco de representación. Pero ni aquella ni esta son formas que den con lo que hay que pensar. Ni aquella ni esta son formas meramente criticables o superables, como si se pudieran aplicar sus propias herramientas contra sí mismas, como si con ello no se estuviera apuntalando el edificio moderno, insuflándole cada vez mayor modernidad, o una nueva, o una que viniera después, más soluciones como ampliación del campo de batalla. Cese de una bendita vez toda batalla. Léase el post de lo moderno hacia atrás y hacia adelante, en el entre, mediando y midiendo, sirviendo de recepción contra toda desmesura. El Dasein, decíamos, es la instancia donde se da la diferencia, y el Dasein, decíamos, es el guión relacional que se abre entre da y sein. No hay, por tanto, un ser en sí que el humano pueda concebir para sí. Sí hay una diferencia que se abre en lo ente cada vez que hay ente, cada vez que lo que sea ser del ente queda en retracción. Un mostrarse del ente que nos incumbe y atañe, que se nos refiere como venida a presencia, abriéndose en ese cruce la posibilidad de presenciar, de escuchar, dirá ya Heidegger,
el reclamo de estas presencias por quedar velado su origen, por quedar velado su ser. Siempre y cuando ser, que con toda la intención, con todos los oídos, leemos en minúscula, diga la presentación desoculta de los entes y la diferencia que ello abre. De aquí que a las alturas del referido texto de 1955, que habla del nihilismo, Heidegger se plantee eliminar la palabra misma que tanto se había leído en mayúscula, a pleno pulmón, con voz de mando. No alcanza el lenguaje enunciativo para decir lo que hay que decir. No llegan las reglas del sujeto-objeto para jugar al juego que hace posible la construcción de esas reglas. Y no lo hace porque así lo exige la diferencia misma, porque tal es su modo de mostrarse propiamente como diferencia, como ser que precisa ser tachado, al modo en que tacha la lógica de la Kehre, o el retorno del logos, según pide un camino filosófico que no avanza dejando atrás, sino que salta y profundiza, que profundiza y por eso salta. Una tachadura, en suma, que supone haber ganado el sentido de lo tachado, porque lo esencial es recibirlo de verdad para abandonarlo correctamente. ¿Cómo decir entonces lo que hay que decir con la palabra tachada? ¿Cómo decir lo que su facticidad pide? ¿Cómo callar bien? ¿Cómo recibir? ¿Acaso cruzando la palabra ser con dos líneas de fuga que forman un aspa y que dejan al ser con mayúsculas herido de muerte para revivificar la relevancia de su y de nuestra vocación relacional? Al tachar, dice Derrida, Heidegger deja leer lo que tacha. Pero no hemos venido hoy a hacer ese dibujo de aspas y medidas y toma de distancias relacionales y puentes y jarras y comunidad de diferencias enlazadas. No nos proponemos hoy plantear semejante subversión. Reténgase nuestro afán mayor para antes, en esta intervención de alcances más modestos, conocer el terreno que solo una vez surcado, es decir, después, podemos tachar cruzar, el terreno de la metafísica. Dice Franco Volpi que el paso de una perspectiva ontológico-trascendental a otra histórico-eventual había tenido su comienzo en el no acabamiento de Ser y Tiempo, pasaba por las lecciones posteriores y culminaba en 1935 con Introducción a la Metafísica, texto publicado en 1953, fecha bien cercana, por cierto, a la del texto de 1955 que aquí hemos tomado como vía de acceso. Sin embargo, antes de alcanzar la culminación del tránsito de la que habla Volpi, se da una puesta en obra del tránsito mismo a lo largo de 3 escritos que forman una unidad diferencial, un texto mosaico, un palincesto, un cruce, una apertura de caminos que tiene 3 fechas clave como lugares de reunión y diferencia. 1929, año de ¿Qué es metafísica? 1943, año de epílogo a ¿Qué es metafísica? Y 1949, año de introducción a ¿Qué es metafísica? No es infrecuente que tiempo después de la publicación de un texto, su autor perciba la necesidad de un epílogo que precise, actualice o corrija el texto matriz. Pero resulta menos habitual que 20 años después del texto fuente, el autor atienda a la necesidad de escribir su introducción. Una necesidad que en el caso de Heidegger y de la filosofía misma no tiene su origen en un afán de añadidura o precisión, sino en la cosa misma desplegándose a partir de lo dicho y pensado en los textos previos, porque en rigor solo se hace posible pensar los orígenes, digamos aquí el de dónde viene la cosa, digamos la introducción, a partir de lo que ha venido, también como epílogo y hasta como epígono. Lo que pueda ser superación de la metafísica, lo que pueda ser pensar sus orígenes, va a tener que ver, por tanto, con este modo vinculante de leer y escribir de la filosofía, practicado por Heidegger en los 3 textos citados que ahora paso a trabajar. La respuesta que piensa Heidegger a ¿Qué es metafísica? Aborda la cuestión a partir del lenguaje enunciativo y del pensar representativo, cuya diversidad de procederes responde a la esencia de una única raíz que cabe llamar metafísica. Es común a esta raíz el que no pueda hacer nada con la nada, el que todo tenga que ser comprendido como ente,
como objeto de investigación, quedando incomprendida la nada como un vacío, como un no algo sobre el que no cabe fundar conocimiento alguno. Con las armas de la metafísica no hay respuesta a la pregunta por la nada, pues toda respuesta cabal exigiría aportar un algo que sea la cosa preguntada. De aquí que la ciencia rechace la pregunta por la nada, esa extrañeza, cuando no esa extravagancia de literatos y filósofos y cosas peores, como aquello que simplemente no tiene sentido, como lo irrelevante e indiferente, como lo que literalmente no sirve para nada. Pero como somos filósofos y cosas peores, decimos que la falta de utilidad cognoscitiva de la nada no implica que no esté pasando nada con ella y que no esté pasándonos nada con ella. Muy al contrario, dice Heidegger que la nada se experimenta en la angustia. Recordemos que estamos en 1929, a solo 2 años de distancia de Ser y Tiempo. Se experimenta en la angustia, digo, en la extrañeza de que las cosas se nos escapen tras la operación bélica de ser reducidas a objetos útiles para el conocimiento, al ser concebidas como algo definible, bajo lo cual experimentamos que no alcanzan la definición ni la utilidad para dar con lo que la cosa sea, por no hablar, por callar, que no hay modo definitorio de definir lo que sea una definición. Así que con el callar nos encontramos con el enmudecimiento que produce la experiencia de una nada de cosa, de una nada de ente, que impide que digamos del todo, que provoca el estado de ánimo de quien no está en casa, aún estando en casa. Por lo tanto, en diferencia con lo que la ciencia concibe, a diferencia de entender la nada como lo que queda fuera de lo ente en oposición inconcebible, como negación con respecto a todo ente, es el ente mismo quien muestra su desistimiento, su rechazo, su resistencia a ser concebido exclusivamente como ente, como mero objeto representable, definible y útil. En esta coyuntura y como coyuntura se situaría el Dasein, desde donde lo ente ya es experienciado en su ser nada de ente, porque lo que un día corrió el peligro de ser ese particular ente que somos, ya empieza a saberse lugar de encuentro de diferencias. Así las cosas, si la metafísica es el preguntar más allá de lo ente a fin de volver a recuperarlo en cuanto tal y en su totalidad para el concepto, si la metafísica, lejos de ser una disciplina o una rama, es el modo de ser de la filosofía cuando concibe, aglutina, generaliza, conceptualiza, parcializa, subsume, y con todo ello da cumplida cuenta de lo que es, entonces la metafísica no es algo que quepa simplemente ponerse a ser o no, sino que, dice Heidegger, la metafísica es el acontecimiento fundamental del Dasein, es el Dasein mismo. No en vano, el quedar velado del ser de lo ente es cosa suya, y no desatino o error. Pero entonces, ¿cómo salir de aquí? ¿Cómo resolver el enigma? ¿Cómo superar la metafísica si está tan aquí que hasta llega a constituir aquello que somos? Sigamos con el epílogo. Estamos ahora en 1943. La nada, que en 1929 se experienciaba desde el temple de la angustia, torna ahora para mostrar su acción posibilitante. La nada, que era lo otro de lo ente para la ciencia, aparece ahora como su ser, y por ello inseparable del aparecer de lo ente mismo. De modo que la nada no puede ser ya lo nulo, ni el vacío, ni puede conducir a nihilismo alguno, pues es aquello que hace posible que algo sea efectivamente algo. Pese a que aún asuste la presencia de la nada, pese a que se resista al ser humano a ver más allá de lo calculado para experimentar la incalculabilidad, lo abismal, lo espantoso, dice aún Heidegger, en expresiones que también encontrarán su torna, hay una exhortación a la acción, porque también el pensar esencial, dice Heidegger, es una acción. El ser humano es quien puede llevar esto a cabo, respondiendo con ello a su propia esencia, a lo que pide y precisa su modo de ser. De aquí que hacerlo, experimentar la nada de ente, sea motivo de agradecimiento por el don que ésta regala, el de conceder la posibilidad de llegar a ser lo que somos mediando las cosas que son, o dicho en sintonía con hitos posteriores del camino heideggeriano, el don de dar al juego mundo-tierra
la posibilidad de llegar a ser lo que han obturado, como Urano hacía en la teogonía con la fértil Gea, con la nutricia Physis, las operaciones bélicas de la pertinaz metafísica, que nada sabe hacer con la nada. No hay experiencia más decisiva, dice Heidegger, aunque tampoco más sacrificada, pues supone salir del mero ente acostumbrado hacia el abismo del que procede. El pensar esencial, ese que también es una acción, es un pensar que lee, que interpreta las huellas del ser, que cuida la palabra en la que se expresa el ser y que con ello cuida el ser mismo. Máxima atención aquí, porque en lo que llevamos dicho hasta ahora hemos callado, nos hemos angustiado frente a la nada, hemos tachado la palabra ser, y hasta parecía que solo era posible decir lo indecible entre abismos, desgarros y espantos para salvar la amenaza de reducir ese decir a fórmula repetible sin resto. Pero ahora leemos que el pensar cuida la palabra en la que se expresa el ser. Ahora, como de soslayo, aparece el poetizar en relación con el pensar y el agradecer. Ahora Heidegger concluye el epílogo a qué es metafísica con un fragmento de Edipo en Colono de Sófocles. Una doble alusión al decir poético y a Grecia, que en el fondo es una y que va aclarando el camino a lo posmetafísico, curiosamente desde dentro de lo metafísico en su propio recorrido y aún más curiosamente hacia atrás. Páginas antes, había anunciado Heidegger que los poetas son aquellos que aguantan y sostienen lo velado del ser, los que experimentan la angustia que provoca la nada de ente, los que tienen el valor de habitar en ella, los que en ella se sienten en casa. Queda bien poco para que, al igual que ocurre con el abismo, el desgarro y el espanto, este modo sacrificial y abnegado de entender la profesión poética revele su ser canto y celebración. Queda bien poco para que la recepción de la palabra poética dé la medida a nuestro habitar la tierra. Pero aún nos falta la introducción, que solo puede ser escrita después, cuando ya ha sido dicho lo dicho, y puede desvelarse no lo que queda por decir, sino lo que viene a trastocar, a asumir, tachar, fuera de sí lo antedicho. Estamos ahora en 1949, lugar desde el que regresar a 1929 hacia adelante. No otra es la tarea por hacer. Si tomando la metáfora cartesiana, la metafísica es la raíz de la filosofía y de nuestro acceso al mundo, si consecuentemente es la física el tronco de ese árbol, y si sus ramas son el resto de disciplinas que brotan de raíces y tronco, entonces queda abierta la posibilidad, abierta en la raíz misma, de preguntar por su lugar de asiento, por su sustento, por las condiciones de su anclaje, por su ámbito de nutrición, en suma, por ese espacio que se dice de plurales maneras: ser, diferencia ontológica, guión, apertura, aletheia o physis. Ahora bien, dice Heidegger, lo que sí es posible es que si algún día el pensar consigue retornar al fundamento de la metafísica, ocasione un cambio en la esencia del hombre que llevaría aparejada una metamorfosis de la metafísica. Fin de la cita. Retornar, por tanto, como posibilidad de cambio en la esencia del ser humano que suponga paralelamente un cambio de la metafísica. ¿Retornar a dónde? Porque lo que está en juego no es solo ni fundamentalmente el estatuto teórico de la filosofía, sino la vecindad de aquello de donde la filosofía recibe su esencia y su necesidad. Importa la filosofía, es incluso decisiva, pero no por cuestiones gremiales, ni siquiera por proteger el pensamiento crítico, ni por fomentar valores o civismos, sino porque la acción del pensar que habita bajo su rótulo da con lo que nos pasa, alcanza a comprender el fundamento de la metafísica y con ello es capaz de atender y cuidar la copertenencia entre ser humano y ser. Aunque expresado así, puede que estemos atinando académicamente a la vez que fracasamos por completo si no somos capaces de ver en dicha copertenencia plazas públicas, palabra y escucha, debilitamiento de toda pretensión de omnipotencia, memoria, asombro,
habitación y templo y arte en obra, es decir, todo aquello que hace falta, todo aquello que necesitamos para que precisamente quepa hablar legítimamente de gremios, crítica, valores y civismos. Pensar el ser, en su esencia, a la escucha del pensamiento presocrático, nació tan grande la filosofía que no había aún filosofía, es lo que retorna y lo que ocasiona ese cambio. Los límites de esta intervención nos dejan a las puertas de ese viaje hacia atrás que ya emprende Heidegger hacia la physis y hacia lo griego. Aquí habíamos venido a una cosa menor que tal vez haya hecho posible emplazarnos para lo que Heidegger llama un actuar adecuado a la vista de lo mucho que está en juego, a saber, cito de Heidegger. Pero esta necesidad se basa en la posibilidad de que se le pueda garantizar todavía a la tradición histórica un espacio libre acorde con su legítima exigencia. También puede ser que historia y tradición se vean reducidas a un mismo plano de almacenamiento uniforme de datos y, en cuanto tales, se vuelvan útiles para la inevitable planificación que precisa una humanidad dirigida. Fin de la cita. Concluyamos. Se nos impuso la necesidad de delimitar qué es la metafísica tras haber atendido a la diferencia ontológica. Del mismo modo que esta diferencia solo nos pareció comprensible en el marco de la pregunta por la verdad como juego de desocultación. Con esto se han dejado abiertos los posibles que cabe retomar, pues ya estamos en disposición de comprender por qué y hacia dónde se puede seguir. ¿Qué es lo que hace posible que, una vez asumido el omnímodo proceder metafísico, podamos decir algo que aluda a lo que está fuera de él? Valgan estas palabras de Gianni Vattimo como resumen y lanzadera. Dice Vattimo, Heidegger considera que la metafísica es la historia al fin de la cual del ser, como tal, ya no queda nada. Es decir, en la cual el ser es olvidado en favor del ente, ordenado como sistema de causas y efectos, de razones todas desplegadas y enunciadas. Como el olvido del ser, cuando el olvido del ser es total y completo, la metafísica ha terminado, pero también se ha realizado totalmente en su tendencia profunda. Ahora bien, este olvido total del ser es la total organización técnica del mundo, donde ya no hay nada imprevisto, históricamente nuevo, nada que se sustraiga a la programada concatenación de causas y efectos. En el fin de la metafísica como técnica, se explicita también el nexo original que antes había permanecido encubierto entre metafísica, dominio y voluntad. Es ahora, fin de la cita, es ahora, por consumación, cuando cabe un fuera de la metafísica. No, por supuesto, el ahora personal de Heidegger, como si la llegada de un filósofo llamado así y su mayor o menor clarividencia, su interés, su punto de vista, marcaran la idoneidad del momento para ese afuera. Si así entendiéramos el ahora, no estaríamos comprendiendo nada, pues estaríamos convirtiendo la filosofía en un conjunto de pensamientos que, sumados, van dando como resultado una particular historia, un muestrario, una estantería de supermercado, un listado, una recopilación, una extrema pobreza llamada muchas veces cultura, donde por aquí aparece Platón, un poco antes Heráclito, y luego, ¿qué sabemos? Aristóteles, Agustín de Hipona, Descartes, Kant, Hegel, y ahora Heidegger, quien vendría a aportar su visión de las cosas, usando los aperos de labranza, las herramientas o las armas, sobre todo las armas, de una disciplina llamada filosofía, que por supuesto estaría ahí antes de él, antes de Marx, antes de Schelling, y así hasta antes de quién. Pero no hay ese antes, porque no hay filosofía antes de que de hecho alguien se ponga a decir filosóficamente porque ha escuchado filosóficamente. De modo que cada vez que alguien escucha y dice de tal modo, empieza la filosofía a hacerlo de una vez por todas y cada vez la única vez. Lo extraño de la situación, su enigma, es que es siempre diferente y a la vez siempre la misma. Es siempre la misma porque leer la situación es, en todos los casos, preguntarse aquí y ahora qué estamos diciendo cuando decimos situación. ¿Qué hace falta para que demos con un algo que podamos identificar como situación? ¿Cuál es el ser de un ente que podemos llamar situación? ¿De dónde procede?
No ya este o aquel estado de cosas, sino la noción misma de estado de cosas. Lucen aquí las diferentes respuestas dadas a la misma pregunta, decires plurales sobre el mismo acontecimiento originario, sobre una ontología en diferencia que nombra el darse de la situación, de nuestra situación, la del mundo sobre la tierra, que se dice otra vez physis. Diversidad, por tanto, en la unidad, única diversidad legítima. Diversidad que resulta de los modos de lectura que la cosa misma, que la situación permita, quedando deslegitimadas toda visión ahistórica y toda visión meramente historicista, pues ambas son las dos caras del mismo fenómeno metafísico. La primera por esencializar o desarraigar, la segunda por inscribir en una cadena de montaje del tiempo homogéneo, lineal y progresivo. Pero si hemos leído bien, es pensable el pasado como una exigencia contemporánea, como un futuro. Estamos tan lejos de lo que ocurre a nuestro alrededor por la desatención a ese pasado, por su clausura, por la tan experta e hipertecnificada incapacidad de escucha de sus voces y silencios y cantos y también quejidos. La cosa misma pide atención, la situación exhorta, la historia de la noción de ser. Ese estado de cosas presente imposible de ser comprendido sin la referencia al camino recorrido por dicha noción desde su origen y como origen. En el fondo y como fondo siempre ahí, indisponible. Este es el ahora al que aquí hemos intentado llegar. El de revelar cómo detrás de cada sistema, categoría o proyecto se agazapa una determinación metafísica que cubre de ruinas y condiciona todo decir que no escuche, que no se haga cargo de sus límites. Es ahora cuando cabe constatar que esta errancia de la filosofía hace posible revitalizar el vigor de la filosofía cuando retorna a su origen en la diferencia ontológica, cuando recuerda que no trata de ningún algo ahí delante, cuando alcanza a comprender que solo trata de entes en referencia a la nada de ente de la que proceden. Obstinada abundancia que permite leer posmetafísica sin las pesadas cadenas de la mera cronología, sin la servidumbre del mero progreso, sin lo desalmado de la mera crítica, como cuando en día de fiesta, ejerciendo con y para qué poetas la renuncia a leer negativamente aquello que es. Gracias.